La sesión del día de hoy, para esta tarde, lo que vamos a ver es una pequeña introducción de lo que es la transformada de Laplace, o la introducción a la transformada de Laplace, y por qué el interés de nosotros de trabajar de eso, la transformada de Laplace, ¿sí? En teoría nosotros ya hemos venido un poco trabajando una parte de la transformada de Laplace, o bueno, un pequeño acercamiento cuando hablamos de la función de transferencia, ¿sí? Cuando hablamos de la función de transferencia, ¿sí? Lo que pasa es que la función de transferencia está más guiado a lo que es régimen permanente, ¿sí? Entonces, para empezar, antes de hablar de la transformada de Laplace y por qué vamos a hablar de transformada de Laplace, hacia dónde nos vamos a encaminar, vamos a definir un poco lo que es régimen permanente y régimen de estado y régimen transitorio, ¿sí? Que son los, como ese es como nuestra partida base de este tema de acá, ¿no? Entonces, recordemos que cuando hablamos, primero hay que definir un régimen permanente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de régimen permanente, en circuitos, ¿a quién cree que hacen referencia con régimen permanente? Régimen permanente hace referencia con circuitos que se comportan de la misma manera en todo el tiempo. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener ese circuito que está acá, tal cual. Yo puedo tener ese circuito así tal cual como lo tengo acá, con simplemente estos elementos de acá. Una resistencia R1 y una resistencia R2. Incluso puedo tener más elementos, No, y podemos extenderlo a los tipos de circuitos, ¿no? Yo tengo por aquí una tensión B sub S, y es que entonces la entrada del circuito, o bueno, el régimen permanente, hace referencia a dos cosas. Primero, que las fuentes de alimentación, por ejemplo S, con respecto al tiempo, se comporten de una manera constante durante todo el tiempo, ¿sí? Si yo grafico esta función de B sub S de t en el dominio del tiempo, eso se puede tener un valor, esto desde menos infinito hasta infinito siempre se va a comportar igual, ¿sí? Es decir, que todo el circuito todo el tiempo va a tener esta alimentación, no va a tener ningún cambio, ¿sí? No va a tener ningún cambio, régimen permanente, de estado estable. Todo el tiempo va a ser así, ¿sí? Todo el tiempo va a ser así, de menos infinito hasta infinito, es decir, esa fuente se va a comportar así, ¿sí? Esa fuente se va a comportar así. Y pues también hace referencia en que en régimen permanente, primero en las entradas, en las fuentes, eso con respecto a las fuentes, ¿sí? Una primera forma de definir el régimen permanente. Entonces, con respecto a las fuentes, es que las fuentes siempre se comportan de manera uniforme, ¿sí? De manera uniforme y que no tenga y que no se presenten cambios abruptos, ¿no? Cambios abruptos. Pero bueno, eso va a también depender del tipo de circuito, porque con circuitos con comportamiento lineal, pues no se acostumbra a hablar un régimen cambiante. Otra cosa que también está ligado al régimen permanente es con la topología del circuito. ¿A qué hace referencia la topología del circuito? A que simplemente el circuito no tiene ningún cambio, ¿sí? El circuito no tiene ningún cambio. No hay cambios en el circuito. ¿Y cuáles son los cambios del circuito? Desde el punto de vista topológico. Que R, valores de la resistencia constantes, por ejemplo, o incluso condensado, o bueno, RL y C, si hay más elementos del circuito, obviamente. RL y C constantes, ¿sí? Los valores de RL y C constantes, si yo tengo aquí resistencia, inductor y condensadores, siempre van a ser constantes en todo el circuito, y que la forma original del circuito no cambie, ¿sí? Y que la forma no cambie. Primero, no hay cambios en sus elementos, y segundo, en la forma. Sí, es decir, que ese circuito que tiene, ejemplo, que tiene dos resistencias, ahora yo puedo conectar una nueva resistencia, una tercera resistencia, entonces habría un cambio en la forma, porque el circuito original que yo les muestro acá es una fuente con dos resistencias, ¿sí? Es una fuente con dos resistencias. ¿Cuáles son los cambios topológicos? Que hayan cambio en la forma del circuito, que yo conecte nuevas cosas o elimine cosas, o sea, pueda eliminar esta resistencia, reemplazarlo por un corto o agregar nuevas resistencias en paralelo o en serie a esto. O el otro tipo de cambios en las fuentes, que las fuentes tengan tengan cambios abruptos. ¿Por qué, ¿A qué se refiere el cambio abrupto? Porque, por ejemplo, en régimen sinusoidal, ¿por qué hablamos de análisis sinusoidal en régimen permanente? Por ejemplo, cuando tenemos fuentes en AC, cuando tenemos un circuito de este estilo, por ejemplo. Porque aquí también solamente voy a pintar algo así simple, porque aquí hablamos también de un régimen permanente. Aquí nos atraíamos hablando de un régimen permanente en análisis sinusoidal, porque listo, la alimentación es variante en el tiempo, ¿no? La fuente es variante en el tiempo. Y uno era, bueno, entonces el circuito no debe presentar ningún cambio,
para que sea un régimen permanente. No, lo que pasa es que no tienen que, para considerarse régimen permanente, es que simplemente yo no tenga cambios abruptos, ¿sí? Ese circuito, ese comportamiento cíclico de la fuente de la limitación de su S, de T con respecto al tiempo, es una función que siempre está cambiando de esta manera, ¿sí? Es una función cíclica, ¿sí? Es una función que siempre se comporta así. Una función que siempre se comporta así. Es decir, que su régimen permanente es una función sinusoidal que va desde menos infinito hasta infinito. Es una función que no tiene descontinuidades realmente. Es algo que no tiene descontinuidades. ¿En qué momento se puede presentar? Cuando hay cambio en el circuito, ¿en qué momentos necesitamos analizar el circuito? ¿Por qué hablamos de un régimen permanente? ¿Y por qué podrían aparecer? ¿Qué puede producir esos cambios en el circuito? Entonces resulta y pasa que los sistemas que usualmente están modelados por ecuación diferencial, te vamos a poner aquí uno sencillo, incluso en DC, los sistemas que usualmente están modelados por ecuaciones diferenciales, ¿sí? tienden a tener tienden a tener un comportamiento que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿por qué decimos que aquí hay una ecuación diferencial? Que, por ejemplo, yo tengo aquí una tensión B sub S, yo quiero mirar la tensión del condensador. Si nosotros hacemos el LBK, y si nosotros hacemos el LBK, ¿qué tenemos? Menos B sub S, más la resistencia por la corriente que aparezca por acá, más B sub C, igual a 0. Pero recordemos que la tensión del condensador con respecto a la corriente, ¿cómo está definida? Entonces, yo sé que la corriente del condensador con respecto, dividido entre el condensador, va a ser igual a la derivada de la tensión del condensador con respecto al tiempo. Entonces, por ende, yo puedo reemplazar esta ecuación como Bs igual a R por C de sub C de T más B sub C. Donde el comportamiento de ese circuito, es decir, si yo quiero calcular B sub C, como yo quiero calcular B sub C, para poder solucionar este problema tengo que solucionar esta ecuación diferencial. Sí, tengo esa ecuación diferencial. Entonces los sistemas que usualmente están modelados por esas ecuaciones diferenciales tienden a tener dos componentes cuando hay cambios abruptos en el circuito, cuando hay cambios instantáneos, ¿sí? Esos sistemas responden o tienen una respuesta de adaptación a los cambios de adaptación, a los cambios instantáneos. Es decir, como una inercia, entre comillas. Como una inercia, entre comillas, ¿sí? Como cuando usted tiene un resorte, ¿sí? Cuando usted tiene un resorte que está en equilibrio y usted le pone un pulso de fuerza, usted simplemente toca el resorte. Se supone que el resorte debería, de una vez cuando usted quita el dedo, el resorte quedarse quieto. Pero no, el resorte no se queda automáticamente quieto, el resorte empieza a oscilar. El resorte empieza a oscilar hasta que, ¿qué? Hasta que queda otra vez estado de reposo, ¿no? Recordemos aquí el resorte, ¿sí? Y se le aplica una fuerza y ese empieza como a moverse, ¿no? Usted sabe que en un momento él se empieza a estirar y empieza a contraerse. Un movimiento que va, un desplazamiento, ¿sí? Un desplazamiento que va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. ¿Y por qué? Fuerza es igual a masa por aceleración. Y si quiero mirar la fuerza con respecto al desplazamiento, recuerden que la fuerza, yo lo puedo ver como la masa con respecto a la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Sí, entonces es un sistema que está modelado por medio de una ecuación diferencial. Un sistema que está modelado por medio de una ecuación diferencial. Entonces esos sistemas que están modelados por una ecuación diferencial nos están diciendo que no tienen respuestas inmediatas a los cambios, ¿sí? Ellos tienen una respuesta de adaptación. Y esa respuesta de adaptación o que los sistemas tienen una inercia es lo que nosotros llamamos una respuesta natural del sistema, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos una respuesta natural. Y por ejemplo, ¿a qué hacen cambios? ¿A qué hace referencia a cambios instantáneos? Por ejemplo, desde el punto de vista del circuito, ¿sí? Cambios instantáneos. Primero, ¿cuál es el primer cambio instantáneo que podemos ver en el circuito? Primero en las fuentes, ¿sí? Un cambio instantáneo en la fuente quiere decir que la fuente, por ejemplo, tiene un valor inicial, un ejemplo, tiene 0 volts y en este instante, en ese tiempo de referencia que le llamamos 0, cambia de inmediatamente a un nuevo valor, por ejemplo, no sé, un volt. Entonces, como se pueden dar cuenta acá, aquí, por ejemplo, eso es un cambio instantáneo en el circuito, ¿no? Un cambio instantáneo en el circuito, ¿sí? Un cambio instantáneo en el circuito del punto de vista de la
de la alimentación, ¿sí? Del punto de vista de la alimentación. Entonces, aquí esto básicamente es un cambio instantáneo, una perturbación para el circuito. Entonces, en estos cambios instantáneos, usualmente estos sistemas que están modelados por ecuaciones diferenciales van a tener dos tipos de... La solución se va a representar de dos maneras, entonces ya lo vamos a mirar. El segundo cambio instantáneo es como, por ejemplo, la topología del circuito cambia también de manera instantánea. ¿Sí? ¿Y cómo se va a cambiar la topología del circuito? Físicamente, ¿usted cómo la cambia? Por medio de un elemento físico que ustedes ya conocen, que son los interruptores, ¿sí o no? Que por medio de acción de interruptores, usted conecta y desconecta elementos. Así es como si usted estuviera aquí en este circuito, un interruptor que me permita conectar una nueva resistencia, ¿sí? Y usted lo acciona. Pero entonces la acción del interruptor es instantánea. No es que usted se demore un buen rato uniendo el botón y hasta que se cierre. Eso es instantáneo. Usted cierra y esto es de una. Eso es un cambio instantáneo. Eso es un cambio en topología, ¿no? Eso es un cambio en topología. ¿Por qué un cambio en topología? Porque el circuito original ahora es otro circuito totalmente diferente. El circuito que usted está analizando inicialmente con R1 y R2, ahora va a ser totalmente diferente, ¿no? Ahora va a ser totalmente diferente. ¿Alguna pregunta? Entonces resulta y pasa que, por ejemplo, en el caso del condensador, en este ejemplo en particular, si yo, por ejemplo, claro, entonces, aplicando los dos casos al circuito, por ejemplo, que dan cambio topológico de cambio de la fuente, ¿sí? Por ejemplo, voy a representar los dos cambios, ¿no? Entonces, cambio topológico en la fuente, perdón, cambio en la fuente y un cambio topológico, por ejemplo. Que usted tenga una fuente de alimentación BS, pero esa fuente de alimentación, pues tal cual como lo mencionamos ahorita, ¿no? Se comporta de la siguiente manera. Sí, se comporta de la siguiente manera. Aquí está B sub S y aquí estaría el tiempo, ¿sí? Entonces eso es un cambio en la entrada, ¿no? Eso es un cambio en la entrada. O en las fuentes, realmente. Un cambio en las fuentes. O un cambio topológico, sí, lo podemos interpretar de la siguiente manera. Entonces, número 2. La fuente acá. Una resistencia acá. Eso acá. El condensador. Esta es la posición 1, la posición 2. El interruptor que va a pasar de la posición 1 a la posición 2 en un tiempo que lo voy a llamar 0. Aquí tengo la fuente de alimentación, pues aquí tendría el condensador y la resistencia. Entonces, esto de aquí sería un cambio en la forma del circuito, es decir, en la topología. ¿Por qué? Porque antes de que se active el interruptor, usted está analizando un circuito que tiene una fuente con una resistencia y un condensador que no está haciendo nada. Y luego cuando el interruptor se accione, usted va a analizar un circuito en el cual solamente es una resistencia y un condensador. Son dos circuitos totalmente diferentes. Y la acción del interruptor, es decir, pasar de la posición 1 a la posición 2 es casi instantánea. De la posición 1 a la posición 2 es casi instantáneo, ¿no? Es casi instantáneo. ¿Sí? Bueno, es casi instantáneo, pero entonces, bueno, aquí como una especie, aquí vamos a hacer un pequeño cambio en el interruptor, perdón. Vamos a hacer un pequeño cambio en el interruptor. Sí, ahí no tendría tanto sentido el ejemplo. Esto vamos a quitar la posición 1. A la posición número 2. Un momento, muchachos. Bueno, aquí hay que corregir el circuito porque la idea es que aquí el condensador queda con la fuente y luego aquí pasa con la resistencia, ¿sí? Entonces resulta y pasa que, por ejemplo, ¿qué es lo que uno, ignorando estos efectos de o bueno, la lógica de uno, ¿qué le diría a uno? Por ejemplo, en el condensador, voy a pintar aquí la tensión del condensador, en naranja.
Voy a pintar la tensión del condensador en naranja. ¿Uno qué esperaría cuando la fuente se encienda? Cuando la fuente se enciende. Entonces en DC, como imaginando que eso es una fuente en DC, ¿no? Aquí estamos hablando en DC. ¿Uno qué esperaría normalmente? Uno esperaría que cuando la fuente se active, ¿cierto? Cuando la fuente tenga un valor, y como estamos en DC, el condensador se comporte como un circuito abierto, ¿cierto? El condensador se comporte como circuito abierto y la tensión del condensador pues coincide con la tensión de la fuente, ¿cierto? Entonces aquí las dos son iguales. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Eso es lo que uno esperaría cuando se acciona el interruptor, ¿sí? Cuando se acciona el interruptor de aquí en adelante hasta infinito, ¿no? Porque eso es un régimen permanente, ¿sí? Porque esto de aquí en adelante es un régimen permanente después para T mayor que cero, ¿no? ¿Sí? En el instante T mayor que cero, es decir, cuando se enciende la fuente, pues uno esperaría de aquí de cero en infinito, eso es un régimen permanente. Y ese señal régimen permanente se comporta como circuito abierto. Pero resulta y pasa que es que el condensador no va a pasar automáticamente de aquí antes de cero, pues la fuente está apagada, el condensador no va a tener tensión. Entonces, esto lo que va a suceder es que el condensador no va a pasar automáticamente de cero al valor de la fuente. No va a pasar automáticamente. ¿Sí? El condensador no va a pasar automáticamente de cero al valor del condensador. El problema, el condensador va a tener un tiempo de adaptación, una respuesta de adaptación, hasta que él llegue. ¿Sí? El condensador, su tensión va a empezar a aumentar hasta llegar a su valor final, el valor esperado. Pero entonces el condensador no es que haga eso automático, no es que pasó de cero de una vez al valor de la tensión de la fuente. ¿Sí? Entonces él tiene un tiempo de adaptación, esta función de adaptación acá. Entonces, si se dan cuenta, la tensión del condensador yo la puedo ver de dos puntos de vista, la puedo representar de dos maneras, después del tiempo, después de accionar el interruptor. Tiene una función que es el valor que yo esperaría, ¿no? El valor Riemann permanente, que lo otro llamo el valor forzado. Más una función que me representa la adaptación a la perturbación, es decir, la adaptación al cambio, mientras él no va a pasar de cero a una vez a BSS porque él tiene un tiempo de respuesta, un delay, ¿sí? un retardo por la inercia del condensador, ¿no? por la ecuación diferencial, por la solución de la ecuación diferencial. Entonces va a tener una componente que se llama una componente natural. Una respuesta forzada más una respuesta forzada más una respuesta natural. La respuesta forzada es como se debería comportar el circuito ya después de pasado este efecto transitorio, es decir, cómo se vería en régimen permanente. Esto es cómo se vería en régimen permanente. Y pues la natural es la adaptación al cambio. La función que me representa la adaptación al cambio. Cómo él evoluciona de ese valor de 0 hasta acá. La adaptación al cambio. Lo mismo acá, ¿no? Lo mismo acá. El condensador pasa a tener un valor, si hago la gráfica. En los dos casos topológicos se presenta lo mismo porque el cambio es instantáneo. El cambio es instantáneo en topología. Y entonces lo que yo estaría viendo algo como eso. Antes de que el interruptor pase a la posición 1 en t igual a 0, el condensador viene con una tensión de carga y luego en el tiempo 0, el condensador pasa a conectarse con la resistencia, como no hay fuente, entonces la tensión del condensador debería irse a 0, porque le quité la fuente. Pero el problema es que el condensador no se va a pasar la tensión del condensador no va a pasar automáticamente de 0, perdón, del valor de la fuente a 0. Él tiene un tiempo de adaptación mientras llega a 0, que eso hace referencia a la respuesta natural. Eso aquí hace referencia a la respuesta natural y eso aquí sería el régimen forzado. Y ya sería el régimen forzado. ¿Alguna pregunta? Que aquí en este circuito, el condensador está, antes de que el interruptor se cambie, el condensador está conectado directamente a la fuente. Entonces quiere decir que la tensión del condensador y la fuente sería la misma. Cuando el interruptor se acciona, esto es instantáneo, eso es de una, eso es instantáneo, ese es cambio abrupto. ¿Sí? Ni segundo, esto es instantáneo, ¿sí? Como eso, básicamente. ¡Pah! Entonces, lo que se esperaría es que ahora el circuito que va a quedar es la resistencia del condensador. Como no hay fuentes, quiere decir que el condensador, la tensión del condensador debería ser 0. Sin embargo, el condensador no es que pase automáticamente de 0, perdón, del valor de la fuente a 0. Es como cuando está a un carro a toda velocidad y se mete el freno en seco. Usted no va a pasar de una velocidad altísima
a una velocidad cero, ¿no? Porque es que el condensador, la masa no permite cambio brusco en su velocidad. Entonces, lo mismo acá, el condensador no es que no permite un cambio tan abrupto en su tensión, y que él para pasar de este valor inicial a ese valor final, él tiene un tiempo de adaptación, que es la respuesta natural. Entonces, este fenómeno que mientras yo estoy pasando de un estado a un otro estado, de un estado de régimen permanente a un nuevo estado de régimen permanente, este tiempo que él se demora acá, lo que nosotros llamamos un régimen transitorio. Porque es algo transitorio, algo que desaparece. Es una función que esa parte de acá, que la voy a recalcar un poquitico en azul, esa función de aquí va a desaparecer, ¿no? Esa función en azul desaparece porque al final la función que me interesa es esta. ¿Sí? Entonces lo que va a suceder es que, por ejemplo, en el condensador, él no va a cambiar automáticamente del valor de la tensión a cero. ¿Sí? Él no va a cambiar de esto automáticamente a cero. Lo mismo acá, si yo estoy aquí agregando, si yo voy a empezar a cargar el condensador no es que conecté la fuente y ya se cargó automáticamente, ¿no? Ya el condensador quedó cargado, no, él tiene un tiempo de adaptación, una respuesta natural hasta que él se carga completamente, ¿no? Hasta que él tiene su carga completa. Entonces aquí también se podría representar la respuesta natural. Por eso se llama respuesta natural. Cómo un sistema reacciona naturalmente a un cambio. Cómo un sistema responde naturalmente a un cambio. Y esos sistemas que responden, que tienen esta respuesta natural a los cambios, es decir, como que mientras se adaptan a la nueva perturbación, usualmente son estos modelos por ecuaciones diferenciales. Hay sistemas que cuando hay cambios abruptos, ellos cambian de una vez directo. Ejemplo, con la resistencia. Si usted en la resistencia le mete una tensión que hace esto, ¿cierto? Y quiere analizar su corriente, la corriente cómo se va a comportar. Si yo graficara la corriente es exactamente lo mismo que la tensión. ¿Sí? Si la tensión hace este cambio, así como una rampa a este otro valor, o un cambio abrupto inclusive, pasa de un valor a otro valor, la resistencia sí no tiene ese cambio de adaptación. Esa resistencia sí no tiene ese delay, él lo hace automático. Si esto es un cambio abrupto, la resistencia también tiene un cambio abrupto. ¿Por qué? Porque es que su relación no es una ecuación diferencial, sino una relación lineal. B igual a ahí por R, aquí no hay ningún problema. Sí, aquí no hay ningún problema, pero diferente a la tensión del condensador que miremos acá, que por sí ya es una ecuación diferencial, o lo mismo la corriente del inductor. Sí, lo mismo la corriente del inductor. Y que pues el condensador no permite cambios abruptos de tensión. ¿Sí? Es decir, en el caso del condensador, si yo sé que la tensión y la corriente, ¿cómo están relacionados? D sub C de T es igual a D sub C sobre C. Y en un inductor, ¿cómo están relacionados? DI de T es igual a BL sobre L. Entonces el condensador no permite cambios bruscos de tensión, ni el inductor permite cambios bruscos de corriente. ¿Sí? A eso que hace referencia. Que justo aquí, por ejemplo, justo antes de que hubiese el cambio, es igual a justo después la tensión del condensador. No, es decir, que la tensión antes de, es decir, cero menos, no necesariamente cero menos, voy a colocarte sub cero menos. Tiene que ser igual a justo después. ¿Sí? La tensión del condensador tiene que ser justo antes, tiene que ser igual a justo antes y justo después. Él no permite un cambio. Señor. Pero la corriente no, ¿verdad? O sea, la corriente en el La corriente sí puede permitir cambios bruscos, pero la tensión no. Para este cambio abrupto, para que el condensador no me haga este cambio abrupto en la tensión, pues lo que va a suceder es que la corriente del condensador se eleva bastante. Entonces sacrifica corriente. En el inductor lo que no permite son los cambios abruptos de la corriente. Es decir, la corriente antes de que exista un cambio, pongo T sub cero porque no necesariamente tiene que ser en cero. Su tiempo de referencia puede ser otro tiempo. Tiene que ser igual a justo antes. Es decir, si lo vemos gráficamente, es decir que, por ejemplo, en un tiempo T sub cero, ejemplo, la tensión del condensador, si en este tiempo, por ejemplo, T sub cero, hay un cambio brusco, hay un cambio para el condensador en la tensión,
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, el condensador puede tener un valor y ¡puf! Por ejemplo, se descargó. Pasó una tensión de 5 volts, por ejemplo, a 0 volts. Entonces, el condensador, su tiempo de adaptación hasta que se vuelve 0. Pero entonces quiere decir que aquí es el punto, este es sub 0, ¿no? Entonces, justo antes, aquí justo antes, es decir, entre sub 0 menos, tiene que ser justo después, ¿sí? El límite por izquierda y por derecha tienen que ser iguales, ¿sí? Para que exista la continuidad, ¿sí? Para que esto sea continuo. Esto es una función continua en la tensión del condensador. Y lo mismo con la corriente del inductor, ¿no? Lo mismo con la corriente con el inductor. Lo que sí eso para la tensión del condensador y eso para la corriente del inductor. El condensador no permite cambios bruscos de tensión y ni el inductor no permite cambios bruscos en su corriente. Pero entonces el condensador sí permite cambios bruscos en su corriente y el inductor sí permite cambios bruscos en su tensión, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso, que los otros sí son permisibles, ¿no? Sí son permisibles. Si no, no tendría sentido que eso sería energía infinita, ¿no? Porque es que miren, por ejemplo, esto acá, el de sub C de T, eso simplemente es un delta B. Si es un delta E con respecto a un delta T, eso es igual a I sub C sobre C. Si el delta T es instantáneo, es decir, un delta T instantáneo quiere decir que se acerca a cero, ¿no? ¿Por qué un delta T instantáneo lo digo que es igual a cero? Porque el delta T, ¿quién es? Un tiempo final menos un tiempo inicial. El tiempo final y el tiempo inicial del cambio, ¿cuánto es? Es el mismo, ¿no? Porque es instantáneo, ¿no? Porque es instantáneo. Entonces, si el delta T tiende a cero, la corriente del condensador, ¿dónde va? Si el infinito, y eso no tiene sentido. El condensador entra en energía infinita, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, pues, por eso la ley de continuidad, ¿no? Que él no permite cambios bruscos de tensión y ese cambio bruscos de corriente, ¿sí? Ahorita cambio brusco de tensión y cambio brusco de corriente en el inductor. Y que, pues bueno, recuerden que el condensador se comporta en régimen permanente como ¿quién? Como un circuito abierto, ¿no? En el modelo de tensión. En el modelo de tensión, ¿no? Ojo que eso solamente es, el condensador siempre se comporta como un circuito abierto en DC y en régimen permanente cuando yo no le esté asegurando, yo no le esté colocando, no le esté obligando a pasar una corriente de condensador. Claro para todo, ¿no? Es Va a ser fácil. así. Mire esto. Ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Condensador, la tensión del condensador y una fuente de corriente. Pregunta, ¿aquí se sigue comportando como circuito abierto? ¿Ustedes qué opinarían? No, no, no. ¿Por qué no? Porque la tensión va, pues, La fuente es constante, ¿no? La fuente de corriente es constante, ¿no? En DC. Y sucede un valor de corriente constante. no, pero como el capacitor, sí, sí sigue siendo lo mismo, profe, porque de todas maneras, si la fuente de corriente es constante, pues por el capacitor no va a pasar corriente porque es un circuito abierto. Entonces está violando la ley de la conservación de la carga. Está violando la ley de la conservación de la carga, que lo que tiene que salir tiene que ser igual a lo que entra. ¿Cómo así que aquí circuito abierto? Por lo siguiente, mira lo que va a suceder. Despejemos acá, ¿no? Entonces, mire, yo parto acá. De sub C de T es igual a sub C sobre C, ¿cierto? Por lo que entonces, Profe, dB sub C a él, es igual a sub C sobre C multiplicado por dt. Integremos esa vaina. B sub C, perdón, la integral de sub C desde 0, de un 0 hasta un t, ¿sí? De un 0 hasta un t va a ser igual a I sub C, a la integral, perdón, de I sub C sobre C, ¿sí? Por dt, de I sub C por dt. Entonces, y lo mismo, desde 0 hasta t. Entonces me va a quedar que la tensión del condensador va a ser igual. Y esa función es continua. Esa función es continua. Y sub c simplemente quiere es I sub 0. Entonces yo voy a tener que I sub 0 sobre c. Y voy a solucionar la integral de t, que sería t, más la condición de I sub c en 0.
Y si, por ejemplo, suponemos que el condensador está descargado, yo podría decir que este es cero. Entonces, palabras menos, la tensión del condensador. Aquí el condensador, la tensión se va a comportar de la siguiente manera. El condensador, la tensión del condensador se va a empezar a cargar de manera lineal. La tensión del condensador se carga de manera lineal. Entonces, no siempre el condensador se va a comportar como circuito abierto. ¿Por qué? Porque es que aquí estoy violando, si llego a decir que eso es circuito abierto, estoy violando la ley de la conservación de la carga, así de sencillo. Estoy violando la ley de la conservación de la carga, ¿sí? Por lo que hizo, lo que entra igual a lo que sale, como la ley de corriente de no, ¿sí? Entonces estaría violando la ley de conservación de la carga, no tendría sentido eso acá. Entonces aquí ese señor no se comporta como circuito abierto, él no se comporta como circuito abierto. Claro, y el inductor no se comporta siempre como corto. Es decir, cuando yo puedo decir que el condensador no se comporta como circuito abierto cuando le estoy obligando a pasar un flujo de corriente, el condensador no se comporta como circuito abierto. Si yo le obligo a pasar un flujo de corriente al condensador, entonces este man ya no se comporta como circuito abierto. Si le estoy obligando a pasar un flujo de corriente. En el inductor, si yo le obligo a pasar una tensión, él no se comporta como corto, porque estaría violando la ley de conservación de la energía, que es la de la ley de tensiones de Kirchhoff. Ya con esta introducción del régimen permanente, el régimen transitorio, resulta y pasa que cuando nosotros resolvíamos estos problemas de circuitos, nosotros solucionamos problemas de circuitos del régimen transitorio, ¿no? Eso lo tuvieron que haber visto en circuito 1 en detalle, lo que es circuitos en régimen transitorio, que calculan la respuesta natural, la respuesta forzada, y si son circuitos de primer o segundo orden, así, y primero y segundo orden, ¿sí? Resulta y pasa que, pues, nosotros utilizamos una metodología en circuitos 1 para solucionar este problema, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Utilizamos una metodología para solucionar este problema que realmente es solucionar esta ecuación diferencial, ¿no? Que es básicamente solucionar esta ecuación diferencial. Y que bueno, esta ecuación diferencial es para este circuito como tal. Si el circuito tiene más elementos, si es de segundo orden, es decir, si yo tengo inductor y condensador al mismo tiempo, entonces la ecuación diferencial a resolver se nos puede complicar un poco, ¿sí? Y la solución de esa ecuación diferencial, ¿cierto? La solución de la ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, si son dos mallas, a lo que quiero llegar es que usted, para solucionar un problema de régimen transitorio, que va a tener respuesta natural más respuesta forzada, en el dominio del tiempo es algo complejo, ¿no? En el dominio del tiempo se nos puede ser tedioso matemáticamente. Entonces aquí donde empieza a entrar este tema de la transformada de Laplace. Entonces la transformada de Laplace es una herramienta matemática que nos va a permitir solucionar estos tipos de problemas de régimen transitorio de una manera un poco más sencilla. Y que en ese caso la transformada de Laplace nos va a ayudar a resolver todo el problema. Es decir, a diferencia de la función de transferencia, no sé si alguno vio el circuito con el profesor Raúl cuando ellos resolvían transitorios con función de transferencia, es régimen permanente. Por aquí una es la transformada de Laplace y es régimen permanente y régimen natural, los dos al tiempo. ¿Preguntas? Entonces vamos a entrar en forma, ahora sí, a eso que se llama la transformada de Laplace. De pronto los señores que ya hayan visto ecuaciones o que estén viendo ecuaciones, se les va a hacer un poco familiar esto. Entonces prácticamente la transformada de Laplace es hacer un cambio de dominio, Estoy pasando de una función, o mejor dicho, la definición de la transformada de Laplace. Entonces, ¿cuál es la definición de la transformada de Laplace? Entonces, básicamente lo que me está diciendo el transformada de Laplace es que usted está en un dominio que se llama el dominio del tiempo, ¿sí? X de t, y que por medio de una formulación matemática, que es la transformada de Laplace, usted sabe venir a algo que se va a venir a lo que es el dominio S, ¿sí? Al dominio S. Que aquí lo vamos a aquí lo vamos a definir un poquito diferente que cuando con funciones de transferencia, ¿no? Y que recordar que S, ¿quién es? Sigma más J omega, ¿no? Donde S pertenece a los números complejos, ¿no? Donde S pertenece a los números complejos. Entonces estamos cambiando del dominio del tiempo al dominio S, donde S es una variable compleja, ¿no? Donde S es una variable compleja. Y que entonces, para yo pasar de ese dominio del tiempo al dominio de Laplace, voy a pasar por medio de la siguiente formulación matemática, que me dice que entonces x de s, una función, ¿cómo obtengo la función de Laplace de una función en el dominio del tiempo? Entonces, por medio de la transformada que está definida como la integral de menos infinito hasta infinito, de la función perdón, creo que aquí me faltó algo, se llama e a la menos st por dt.
Y que también está esa es una versión y aquí está también la segunda versión, que es x de s va a ser igual a la integral de 0 menos, o de 0 también va a depender del problema, hasta infinito de x de t y a la menos st por dt. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre las dos, entre esas dos ecuaciones de acá? ¿Sí? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre las dos? Tenemos x de t a la menos st, x de t a la menos st, x de s. ¿Qué creen que está cambiando esa de aquí, esa de acá? Que ¿Qué está creen? tomando como los tiempos reales, ¿no? Porque para tomar tiempos negativos y eso, cómo se integra respecto al tiempo. La integración, límite de integración. Cuando yo tengo todo este límite de integración, voy a llamar eso la transformada bilateral. Y esa se llama la transformada unilateral. Nosotros vamos a trabajar bastante con unilaterales. Es decir, no todas las funciones en el dominio del tiempo tienen transformadas, no todas las funciones van a tener transformada Laplace. Y no todas y algunas funciones solamente pueden tener transformadas unilaterales, ¿sí? Transformadas unilaterales. ¿De qué va a depender de que exista la transformada Laplace? ¿De qué va a depender que exista la transformada Laplace? Simplemente es, bueno, si se dan cuenta, pues, ¿cuál es la diferencia entre integrar? Si ustedes saben acá, aquí me da una función del dominio S, ¿sí? Esa integral me da una función del dominio S. Entonces, para que eso tenga transformada, para que eso tenga sentido, ¿no? Para que la transformada tenga sentido, bueno, vamos a empezar, vamos a hacer una formulación. Dice que eso es sigma más j omega, ¿no? Es a la st, ¿no? Es a la st. Sigma más j omega por dt, y eso mismo que decir, es a la menos sigma t, perdón, por dt, no, por t. Es a la sigma t por e a la menos j omega t, y vamos a mirar la magnitud de esa función, ¿no? Vamos a sacar la magnitud de esa integral. Entonces, ¿la magnitud de eso quién es? Te recuerden, vamos por partes. Yo sé que e a la menos j omega t es simplemente coseno de omega t más j, bueno, o menos j también, bueno, menos j realmente, seno de omega t. ¿Y cuánto es la magnitud de esto? Que simplemente es el coseno cuadrado de omega t más el seno cuadrado de omega t a la 1 medio. ¿Cuánto da esto? Coseno cuadrado más seno cuadrado. 1. 1. Entonces, por lo que entonces la integral lo voy a ver de la siguiente manera. X de S, la magnitud, ¿no? La integral va a ser simplemente la integral de menos infinito a infinito de a la menos sigma t por dt, y lo que se va a buscar, ¿sí? Lo que se busca es que para que la transformada tenga sentido, bueno, aquí por x de t, no sabía que pensaba que era más normal, para que eso tenga sentido, es que esto sea absolutamente integrable, ¿sí? Que eso sea absolutamente integrable. ¿Qué quiere decir que eso sea absolutamente integrable? Que la integral de menos infinito hasta infinito de esa transformada converja, ¿no? Debe converger, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que converja? ¿Qué quiere decir esto? Pues que esa transformada, pues eso aquí me da un número, ¿sí? Me da un número, una función. No me da algo que tiende a infinito, ¿sí? No me da algo que tiende a infinito. ¿Sí queda claro eso? ¿Qué quiere decir lo que convergen o alguien no lo tiene claro? Tener dos tipos de transformadas, ¿no? Vamos a ver transformadas bilaterales y unilaterales. Nosotros vamos a trabajar bastante con transformadas unilaterales. ¿Qué quiere decir transformadas bilaterales y transformadas unilaterales? La transformada hace referencia cuando está definida. Es decir, que hay funciones las cuales, por ejemplo, una función que esté en todo el dominio del tiempo, yo le saco la transformada en todo ese dominio. Pueden que hayan funciones, por ejemplo, yo puedo tener una función x de t cualquiera, ¿sí? Puede que esta función, esa función no pueda tener transformada bilateral. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la integral de eso, no voy a converger a ningún lado. No voy a converger a ningún lado. Esa integral no me va a tirar para infinito. Pero yo puedo ver una función bilateral, esa función que es bilateral, es decir, que está de menos infinito a infinito, yo lo puedo ver como dos funciones unilaterales. Y de pronto
yo lo puedo ver como una transformada, solamente lo puedo ver como dos transformados unilaterales. ¿Y yo cómo puedo ver eso como dos funciones unilaterales? Pues simplemente es como si estuviera una función que viene de menos infinito hasta ese punto, ¿cierto? La misma de acá, la azul, y otra función que sería simplemente la morada. Entonces esa sería x2 y esa sería x1. Y esa sería el x de t, y eso no es dominio del tiempo. Estoy viendo una función bilateral como dos funciones unilaterales, es decir, una función que va desde infinito hasta cero y desde cero hasta infinito. Ahorita vamos a definir un poco mejor eso de unilateral y bilateral, cuándo es que existe y cuándo no existe. Entonces, a partir de esta filosofía de la transformada de Laplace, vamos a empezar a hablar un poquito sobre cómo tener entonces la transformada de Laplace de ciertas funciones y de ciertas funciones que nos van a interesar a nosotros. Entonces, por ejemplo, creo que esa función ustedes me van a decir cómo se llama. Uy, suponiendo que eso es recto y bonito. C, eso es T y altura 1. ¿Esa función cómo se llama? Impulso unitario. ¿Impulso? El escalón unitario. Escalón unitario. El UDT, ¿cierto? El escalón unitario, que nosotros llamamos UDT la función de Haxai. Entonces sea f de t, la función de escalón unitario, como entonces yo lo voy a ver como f de s, la función del dominio de s. Entonces, ¿a qué equivale esa función del dominio de Laplace? Entonces simplemente lo que voy a aplicar es la definición rápidamente. Entonces yo dice que f de s, pues simplemente hace la integral. Si va a hacer la integral de la función x de t, me dice que la función x de t, ¿cuánto es la función x de t? 1. 1. Por e a la menos st por dt. Ahora, ¿de dónde a dónde va la integral? La integral viene desde menos infinito hasta infinito. ¿Ustedes qué opinan? No tiene que ir de cero hasta infinito porque el Ajá. escalón vale 1 desde cero de mayor a cero. Recuerden que esos límites son estos los límites, ¿cierto? Los límites de la integral. Voy a poner aquí a y b. Los impone la función x de t, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Los límites de la función, es decir, los límites a y b los impone es decir, lo impone la función x de t. Por ejemplo, esa de acá, esa función no va de menos infinito hasta infinito, ¿cierto? Esta función arranca en cero, porque de menos infinito hasta cero no tiene sentido, ¿no? Yo puedo hacer como la suma de dos funciones, la suma de dos transformadas, es decir, una transformada que va de menos infinito hasta cero y la multiplico por cero y cero por cualquier cosa, pues sería cero, no tiene sentido, ¿no? Entonces la función va desde cero hasta infinito, ¿cierto? La función va desde cero hasta infinito y vale 1. Entonces ahora sí, resolvamos la integral. ¿Cuánto vale esa integral de ahí? ¿Cuánto vale esa integral de acá? ¿Cuánto es la integral de e a la menos st? Menos 1 sobre s, e a la menos st. Menos 1 sobre s, ¿cierto? Pasa esto aquí abajo. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Y la integral, pues queda lo mismo, ¿no? E a la menos st, evaluado, ¿cierto? Evaluado, ¿dónde estaría evaluado? Desde 0 hasta infinito, ¿cierto? Que es lo mismo que decir entonces, f de s igual a menos 1 sobre s, decía, e a la menos s por infinito, ¿cierto? Menos e a la menos s por 0, ¿cierto? E a la menos s por 0. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? El exponencial negativo, ¿para dónde va? Eso aquí, ¿para dónde tiende? Un exponencial negativo, ¿para dónde tiende? Cuando se habla del infinito. A 0. A cero. ¿Cuánto vale esto? 0. Y cualquier cosa elevada a la potencia 0, ¿cuánto nos da? 1. 1. ¿Alguien tiene claro eso por qué, no? Eso ya lo tienen claro, ¿cierto? Entonces, por ende, simplemente voy a decir que f de s es igual, pues menos con menos, da más, entonces la transforma de eso va a ser 1 sobre s. Entonces, si yo tengo una función x la función es de t, ¿cuál es su transformada de Laplace? 1
sobre S, ¿sí? 1 sobre S. ¿Cuál hubiera sido la diferencia de no tener u de t, sino 1 en todo infinito, ¿sí? 1. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hubiera hecho esto? Es decir, la transformada, vamos a robar este eje, no el escalón, sino en la versión del escalón bilateral. Pues la versión bilateral del escalón, pues esa misma. Solamente que no hay, que valga 1 y que vaya de infinito a infinito. Entonces la integral, vamos a robar esa información de acá, ¿qué es lo que va a cambiar? Que aquí iría hasta desde menos infinito, ¿cierto? Y que aquí iría desde menos infinito, ¿cierto? Pero la cuestión es que, miren, me va a quedar f de s igual a menos 1 sobre s, factor de quién, e a la menos s por infinito, menos e a la, a la menos s por menos infinito. E a la menos infinito, vuelve y juega, ¿no? E a la menos infinito, ¿para dónde va? A 0. Y e a la infinito, ¿para dónde va? Infinito. A infinito. Entonces esta vaina no converge. Esa vaina no converge. ¿Por qué? Porque es mayor que infinito. Eso no va para ningún lado. Entonces no tiene transformada. Eso no tiene transformada Laplace. Entonces no tiene, eso de aquí no tiene transformada bilateral. No tiene transformada Laplace. ¿Sí? Eso no tiene transformada Laplace. ¿Qué decían la diferencia entre uno y el otro? Cuando una función tiene transformada Laplace y cuando no tiene una función transformada Laplace. Es decir, esa función de manera unilateral sí tiene transformada, pero bilateral no tiene transformada Laplace. ¿Claro para todos? Para que conozcan un poco la transformada Laplace, cómo ustedes la utilizan, cómo hacen el cálculo de una transformada Laplace. Alice, si yo tengo una función de ese estilo, por ejemplo, si yo tengo una función cualquiera, ¿cómo calculo su transformada Laplace? Y bien, aquí, aplicando esto aquí, lo hicimos. Y lo hicimos con el otro ejemplo, con una transformada con otra función. Entonces, cuando tiene y cuando no tiene. Pero realmente a nosotros no nos importa hacer esto. ¿Por qué? Porque es que ya en los textos y lo que incluso nosotros le vamos a compartir a ustedes más adelante, pues ya están las tablas de transformadas, ¿sí? Ya están lo que se llaman las tablas de transformadas. ¿A qué hace referencia las tablas de transformadas? Hace referencia a que a usted le entregamos un documento en el cual le dice usted esto. F de t, F de s. ¿Qué pasa si usted tiene U de t? Entonces usted viene aquí, bueno, ya dice que su transformada Laplace es esta de acá. ¿Sí? Entonces dice que la transformada es esta de acá. Por ejemplo, usted una función que se llame e a la menos at por U de t. Usted necesita la transformada de esta función. Usted va a la tabla y la revisa y usted va a encontrar que esa transformada es 1 sobre s más a. ¿Sí? 1 sobre s más a. Que quiera la transformada de de un montón de funciones, coseno, cero, un montón de funciones que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Un montón de funciones que nosotros vamos a trabajar. Entonces, nosotros realmente no es que siempre nos importe estar haciendo este cálculo. ¿Cuánto es la transformada? Que calcule la mano, eso, que calcule la mano. Porque eso realmente no es, nosotros no nos importa eso, sino más bien aplicación a circuitos. ¿Sí? La aplicación a circuitos, sino que ustedes conozcan de que cómo se obtienen esa función de aquí. Si ustedes le dicen eso, e a la menos at por u de t, ¿cómo obtuvieron esto? ¿Cómo llegaron a ese resultado? Miren, aquí hay como un pequeño ejemplo, ¿sí? Pues es un pequeño ejemplo que le ayuda a aterrizar la idea. Y que por qué, por ejemplo, en las tablas de transformadas, uno empieza a curiosear, bueno, ¿por qué en las tablas de transformadas aparece la transformada de la exponencial con 1 de t? ¿Por qué aparece con 1 de t? ¿Por qué, por ejemplo, por qué en las tablas de transformadas, por ejemplo, no encontramos solamente esta? El e a la t solito, ¿por qué no estará? La respuesta es porque esa transformada no existe, no diverge, no converge, o diverge. O bueno, sí, no existe más bien. No existe. Y por ejemplo, este UDT, ¿qué hace? Esta función por UDT, ¿qué creen que hace? Eso de acá, ¿por qué se multiplica por UDT? ¿Qué creen que hace este UDT de acá? Dar los límites de integración. Lo que Desde hace cero es, hasta infinito. para que lo entiendan un poquito mejor, pero sí, básicamente es eso. Entonces lo que está haciendo es lo siguiente, está multiplicando e a la menos at, se está multiplicando esta función, que viene desde infinito, ¿cierto? Y hace 0,
voy a llamarla e a la menos at, ¿cierto? La voy a multiplicar por esa función. Que se llama udt. La va a multiplicar. Si usted multiplica las dos funciones, ¿cuál es el resultado? Pues empieza a multiplicar pues punto por punto. Entonces, por ejemplo, desde menos infinito, ¿cierto? Hasta 0, miren. Esta función por 0. Esto por 0. Miren que eso aquí vale 0, ¿no? Que esa función aquí vale 0. Entonces, miren, eso por 0, eso por 0, eso por 0, esto por 0, esto por 0. Usted quiere decir que antes de 0 esa vaina va a ser 0. Y esta línea verde, multiplicada por una línea, por esa otra línea verde de valor 1, entonces esto por 1, eso por 1, eso por 1. Entonces lo que está viendo es esto. Que sería entonces e a la menos at por udt. Entonces cuando usted vaya a aplicar la definición de Laplace, cuando usted vaya a aplicar la definición de Laplace, usted creo que tiene que hacer, bueno, listo, entonces f de s, solamente lo escribimos, pero va a ser igual, la integral desde 0 hasta infinito, de la función x de t, ¿qué es la función x de t? E a la menos at por e a la menos st por dt, y cuando usted soluciona esta integral, le tiene que dar 1 sobre s más a. Le tiene que dar 1 sobre s más a. ¿Y por qué hacen esto? Porque es que la transformada de esa función, o sea, sin el udt no existe, porque no converge. No converge o diverge. ¿Claro para todos?